Muy buenos días, amados hermanos. Comenzamos nuestra clase del nuevo curso. Vamos a pedirle a Andreita, por favor, nos acompañe con una palabra de oración para introducir este tiempo. Sí, Señor. Padre, te damos gracias por este nuevo amanecer, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te agradecemos, Padre, por permitirnos reunirnos para aprender más de tu palabra, de tu voluntad, de todo lo que tú tienes para que nosotros hagamos, Señor, por las personas que están ahorita aquí. Te pido mucha sabiduría para nuestro pastor y también el entendimiento para que nosotros podamos comprender todo lo que él nos va a enseñar. Gracias te damos por cada uno de los que están aquí y te pido que estés delante siempre de nosotros, dejando este resto de día, aunque frío, pero tuyo, en tu presencia, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, buenos días, amados hermanos. Comenzamos nuestra clase hoy y estamos introduciendo un nuevo tema. Y estamos hablando en esta oportunidad sobre el tema de cómo ver o cómo entender la casa o la familia como un centro misionero, como un centro de predicación o como un lugar donde se predica la palabra de Dios. Vamos a, permítame, compartimos por aquí la pantalla para apoyarme en estas diapositivas y poder desarrollar nuestra clase en esta mañana. Entonces, solo un minutico. Creo que es. Creo que es esta. Ok, creo que ahí estamos. Listo. Entonces, hay una expresión en la Biblia que es uno de las resoluciones más contundentes respecto a esta acción y a este propósito de servir al Señor, que lo hizo Josué cuando llegó a la tierra prometida, frente al pueblo, que el pueblo no quería servir al Señor, pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Es una resolución firme, contundente, muy clara, muy consistente, que fue definitiva para que Josué y su familia sirvieran al Señor y se comprometieran en su adoración y en su devoción. Esta es una afirmación importante que espero la podamos desarrollar un poco más adelante. Y hay otra afirmación que Jesús hace en el Nuevo Testamento cuando visitó la casa de Zaqueo, diciendo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esa es una afirmación que Jesús hizo respecto a Zaqueo, confirmando que Zaqueo efectivamente había nacido de nuevo, había recibido el Evangelio y tenía la gracia de Dios en su hogar. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, la afirmación de Josué, que es una resolución firme, y la afirmación de Jesús, que es una evidencia de una confirmación de la salvación para Zaqueo y su familia, son muy importantes, porque en los dos lugares, tanto en la época de Josué como en la época de Zaqueo, Jesús o la Escritura nos consigna el concepto de la casa, la importancia de la casa, del hogar, de la familia, del techo donde nosotros vivimos. Yo y mi casa serviremos y ha llegado la salvación a esta casa. Por supuesto, una casa no se salva, porque Dios no salva paredes ni salva ladrillos, pero lo que está diciendo es que los que moran en esa casa o que los que habitan en esa casa o en ese espacio reciben la bendición de la salvación y pueden disfrutar también el deber y la obligación del servicio a Dios. Entonces vamos a ver en esta oportunidad algunos principios bíblicos para una casa misionera, es decir, cuáles son algunos principios, obligaciones, características para que una casa, una familia o un hogar sea llamado una familia misionera, una familia con sentido de misión, que predica, que extiende el reino de Dios y que pone el techo
o su familia al servicio del Señor para que sea edificada la familia y para que otros conozcan de la palabra del Señor. Entonces, ese es nuestro curso hoy, unos principios bíblicos para ver la casa o ver la familia como un lugar de misión. Y nos planteamos una pregunta inicial, ¿cierto? Y es si nuestro hogar o nuestra casa, como dice la Biblia, nuestra familia, es una familia de Dios o es un hogar de Dios. Y esa pregunta nos la planteamos por la razón de lo que estamos hablando. Porque si somos hijos de Dios y tenemos un hogar, pues el hogar pertenece a Dios. Y si pertenece a Dios, debe tener las características y cumplir las funciones que Dios demanda que se cumplan. De lo contrario, sería una familia que evoca el Evangelio sin ser una familia consagrada o devota o que ejemplifique los principios del reino como una familia misionera. Entonces, ¿qué sucede en nuestra casa? ¿O cómo podemos calificar nuestro hogar? Como una casa-hogar, es decir, donde hay calor de hogar, calor de familia, como una casa-refugio, donde los miembros se refugian, se protegen, se albergan y tienen beneficios de cuidado y seguridad, como una casa-iglesia, como una casa-altar. ¿Cómo pudiéramos calificar nuestro hogar? Para muchos el hogar es un centro de combate, es como un cuadrilátero donde es un ring de pelea, donde hay constantes riñas, pleitos, conflictos, guerras. Para otros el hogar es simplemente un lugar de descanso. Para otros es un centro de diversión o de visitas o de entretenimiento o de negocios. Pero tiene nuestra casa, nuestro hogar, una característica de ser como un centro misionero, un centro de predicación, como una casa iglesia. Recordemos que la Biblia habla de la casa de Dios, nuestra casa, casa de Dios. Y recordemos que en el caso de Jacob, cuando huía de su hermano, se quedó en un lugar y en ese lugar tuvo una visión, un sueño. Dios le habló y él dijo, este lugar es casa de Dios. Dios está aquí y yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios estaba aquí y constituyó ese lugar como un lugar para una ciudad y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios o donde Dios mora o donde Dios está. La pregunta ¿es consciente usted que en su casa o en su hogar Dios está? Dios mora, Dios vive. Y si Dios vive en el hogar, vive en la casa, en la familia, entonces esa casa es una casa de Dios. Nuestra casa, nuestro hogar da testimonio de ser un hogar cristiano o una casa que honra a Dios, que da testimonio, que presenta el Evangelio, que atestigua de la bondad y la compasión de Dios, tanto para los miembros del hogar como para otros visitantes o transeúntes. ¿Cómo podemos decir que somos una familia cristiana si nuestra casa, nuestro hogar no está dedicado y consagrado a Dios y no se usa para unos fines adecuados como una casa altar o una casa iglesia? Estas son preguntas que quiero que nos planteemos porque esas preguntas las queremos resolver en este curso y queremos resolverlo a través de algunos deberes, acciones o obligaciones que como hogares cristianos debemos realizar al interior de nuestros hogares o nuestras casas. Es decir, la casa como casa de Dios debe ser una casa de acogida, es decir, donde los miembros o los integrantes se sientan acogidos, se sientan que son parte de ese hogar, que son amados, que hay un ambiente agradable de acogida, de amor, de compasión, de apoyo, pero también debe ser una casa para el servicio, donde prestamos servicio a los que estamos dentro, pero también donde abrimos las puertas para servir a otros, para recibir a otros, acogerlos y servirlos, y de esa manera servir a Dios. Hay ejemplo en la Biblia, en muchos lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como la casa de algunos de los miembros de la historia de la redención fueron usados para
hospedar, para cenar, para invitar, para compartir, para sanar, para enseñar y para testificar. En nuestra casa se predica, en nuestra casa se testifica, en nuestra casa se sirve, se acoge, porque si no lo hacemos, entonces nuestra casa no es una casa dedicada al servicio de Dios, ni estamos entendiendo que somos una familia misionera que usa ese espacio que se llama hogar o techo o casa para la adoración, para el beneficio de otros, para la salvación de otros y para disponerlo como un lugar donde tenemos un centro de ayuda, de apoyo o de exposición de las escrituras. En ese sentido, las preguntas que nos planteamos y que podemos hacerlas legítimamente ¿es nuestra casa una casa de bendición, una casa de misión, una casa donde se sirve, donde se expone las escrituras, donde no solamente vemos televisión, donde no solamente jugamos, comemos, descansamos y vivimos, sino donde podemos servir a Dios usando ese lugar como un lugar de misión? Esa pregunta nos la planteamos porque estamos en deuda en esta época de prestar servicio a Dios en nuestro hogar y de poner la casa o el hogar como una extensión de la iglesia. Vemos toda la iglesia como un lugar externo y nuestra casa como nuestro lugar privado de descanso y de convivencia, mas no como un lugar de misión. Josué 24:15, que es el texto que mencionamos al comienzo, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa firme resolución, ese compromiso, esa convicción, esa claridad con la cual Josué llega a esta decisión, que él y su familia servirán al Señor, aunque parece muy valiosa y aunque nos parece muy clara, contundente y precisa, nos damos cuenta, según el dato posterior que se presenta, que Josué se equivocó en esta resolución porque él no podía decir yo y mi casa, debía decir todo el pueblo serviremos al Señor. Todo el pueblo está llamado a servir al Señor. No pudiéramos decir yo voy hoy para la iglesia y si tú no te quieres ir, pues no vayas, yo me voy y si no vas es tu problema. Porque de alguna manera es obligación de nosotros todos convocarnos, animarnos, estimularnos para el deber del servicio al Señor y especialmente de los líderes o los padres de convocar a toda la familia para ir a la iglesia, para servir al Señor. El texto posterior en la historia dice, y murió Josué, y se levantó una generación que no conocía al Señor, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, Josué, aunque fue muy resuelto en esta decisión de servir al Señor con su casa, pues no debió haber dicho yo y mi casa, sino todos nosotros debemos servir al Señor, esforzarnos para que así sea y lograr un resultado mejor. No obstante, lo que él hizo fue tomar una decisión íntima al interior del hogar, lo cual dio resultado para él, pero no al futuro para la continuidad del pueblo en cuanto a la fe. No obstante, sí tenemos como líderes y como miembros de una familia la obligación de decir nuestra casa es una casa que sirve a Dios, nuestro hogar es un hogar dedicado a Dios. Otro texto que está en Hechos capítulo 2 dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay una relación directa, estrecha, entre los deberes del cristiano en el templo y los deberes del cristiano en la casa. Es decir, la casa termina siendo una extensión de la iglesia y la iglesia tiene una extensión en los hogares. Perseveraban unánimes cada día en el templo y en las casas. Vivían y daban testimonio de su fe en el templo y en las casas. Compartían y vivían con alegría y con sencillez en el templo
y en las casas, alabando a Dios y teniendo favor del pueblo en el templo y en las casas. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, y algunos de ellos eran añadidos a través de los oficios y servicios que se prestaban en las casas. Entonces, importante, amados hermanos, que veamos que nuestra casa no es de propiedad privada solo para nuestros servicios y beneficios, sino que la casa pertenece a Dios y nuestros hogares deben ser extensiones de la iglesia, donde servimos a Dios, predicamos el Evangelio y donde ponemos en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, amados hermanos, muchos cristianos tenemos que les da vergüenza que sepan en el vecindario que ellos son cristianos. Y por supuesto, deben darles vergüenza si viven desordenadamente. Si es una familia que vive en pleitos, que hay guerras, que hay peleas todo el tiempo, que se insultan, que toca estar llamando a la policía, que toca estar buscando quién apague el incendio en el hogar, pues nos debe dar vergüenza decir somos cristianos y vivimos muy mal. Pero si es una familia comprometida con el Evangelio, una familia que procura vivir en armonía, que procura testificar de Dios al interior de su hogar, no le debe dar vergüenza predicar el Evangelio, abrir las puertas de su casa para que lleguen los vecinos o los invitados y recibir invitados para poderles presentar el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué lugar tenemos más cercano y con más factibilidad y facilidad de abrir para invitar a alguien a darle un tiempo de oración, de estudio, una consejería, ánimo, exhortación, sino nuestro propio hogar? Nuestro hogar puede ser como una oficina, un centro de encuentro, un punto de encuentro donde predicamos el Evangelio, donde cumplimos el deber de la predicación y donde nos comprometemos con Cristo para poder servirle, abriendo no solo nuestro corazón y nuestra boca, sino las puertas de nuestra casa para que otros lleguen. Pero lamentablemente en esta época nuestras casas son como agencias cerradas o privadas donde solo se admite personas especiales que queremos y no donde se abre para que otros lleguen con la finalidad de poder servir a Dios predicando el Evangelio. Pocos hoy en día abren su casa para la predicación del Evangelio, porque no quieren que los visiten, porque no quieren que les dañen sus muebles, porque saben que abrir la casa para recibir a otros pues implica un desgaste, implica una incomodidad natural, pero también un privilegio y una bendición de poder servir al Señor recibiendo a otros como lo hizo Zaqueo, como lo hicieron Lázaro, María y Marta, como lo hicieron otros como Cornelio y muchos más en la Escritura. Incluso Priscila y Aquila, que abrieron su casa para que funcionara un centro de predicación, o Lidia también. Entonces nuestra casa debe ser no solamente el lugar de descanso donde vivimos tranquilos y cómodos, sino donde podemos predicar y donde podemos servir a otros, extendiendo el reino de Dios con el ejemplo, con la predicación y con una actitud compasiva y misionera. No solo debemos guardar esa bendición para nosotros, sino compartirlo. Vivimos en una época donde hay mucho individualismo y mucho egoísmo, y esta es una forma de contrarrestar el individualismo y el materialismo, y es abrir nuestra casa para que otros vengan, nos visiten y poder compartir la palabra con naturalidad y con autoridad y extender el evangelio que hemos recibido. Si eso hacemos, estamos siendo útiles al Señor, estamos acercando el Evangelio a los vecinos y estamos también desarrollando los dones que el Señor nos ha dado. Y podemos también prepararnos para vivir cada día mejor, dando testimonio de cómo nosotros vivimos el Evangelio y cómo también amamos al vecindario
orando por ellos, escuchándoles y compartiéndoles la información y la verdad extraordinaria que cambiará sus vidas, que es el Evangelio. Todo esto es importante, amados hermanos. A veces invitamos a los vecinos cuando hay una piñata o cuando queremos que nos den un regalo, pero no los invitamos para nosotros compartirles el regalo de la salvación y predicar el Evangelio. Y es deber del cristiano hacerlo, y es un compromiso de todo cristiano predicar el Evangelio. Recordemos lo que dice la Escritura en segunda de Timoteo, que es una instrucción no de Pablo para Timoteo, sino de Dios para todos nosotros, alertándonos, afanándonos, urgiéndonos a predicar el Evangelio. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y nos está alertando y urgiendo al deber y a la obligación inaplazable de predicar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo es invitando a los vecinos, abriendo nuestra casa, compartiendo la escritura, dando testimonio a tiempo. Y fuera de tiempo es cuando consideramos que ya no hay oportunidad, que la persona está a punto de morir, que la persona está desahuciado, que está anciano, que está en una clínica, que también si nos dan la oportunidad podemos visitarles, compartirles el Evangelio y orar por ellos, porque aunque consideremos que están fuera de tiempo, pues eso lo consideramos a nuestro juicio, pero si podemos predicar, puede que haya tiempo para que Dios les salve, aún en el último minuto de su vida. Porque un hogar redimido, salvo por gracia, que tiene la convicción del Evangelio, que profesa la fe del Evangelio, debe expresarlo con una vida de gratitud, con una vida de fe y con una vida en comunión, es decir, dando testimonio, pero también con un servicio compasivo, siendo testigos al mundo y a los que nos rodean de la compasión que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El Señor nos salvó por su gracia, vivimos por su gracia, pero servimos por gracia. No disponer nuestro corazón y no disponer nuestro hogar para predicar el Evangelio es falta de compasión, es egoísmo. Es como saber que tenemos la medicina y no darla al que está padeciendo y posiblemente está al lado de nuestra casa. Es no compartir a otros lo que hemos recibido y no ser consecuentes con el testimonio y con lo que hemos recibido y disfrutamos y se nos demandará. Dios nos ha dado no solamente el Evangelio y su gracia, sino también el encargo de la predicación y también nos ha capacitado dándonos dones para que nosotros podamos predicar. ¿Por qué no lo hacemos? Si tenemos un lugar donde estamos todo el tiempo y pasamos la mayor parte del tiempo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no compartimos el Evangelio? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no anunciamos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Será porque nos avergonzamos? Puede ser que nos avergoncemos del Evangelio o nos avergoncemos de la versión del Evangelio que nosotros damos con nuestra mala manera de vivir. Pero es nuestra obligación y debemos hacerlo sin aplazar, porque la Escritura lo dice. Te encarezco, te urgo, te, te animo, te obligo, te llamo la atención para que lo hagas. Y lo hacemos por varias razones, no solo porque es una obligación, sino porque es la manera como presentamos la verdad a un mundo necesitado. Esta información la comparto a modo de información para llamarnos la atención. Se dice que a la salida de un templo se le preguntó a los asistentes por dos cosas, y fue la primera: ¿cuál fue el tema del sermón del predicador? Acababa el culto, terminaba la reunión y se le predica a los que acababan de escuchar la predicación
cuál fue el tema que el predicador expuso y solo el 22% recordaron el tema del sermón. Es decir, de 100 asistentes, solo 22, acabando de escuchar el sermón, recordaban el tema. Luego les preguntaron a esos mismos asistentes cuál fue el contenido del mensaje del predicador, es decir, de qué habló. Haga un resumen, cuénteme qué fue lo que usted escuchó y aprendió y retuvo de la prédica del predicador. Y solo el 7% de los que asistieron recordaban el contenido del sermón. Es decir, de 100 asistentes, solo 7 al final de la reunión recordaban el contenido. Esto es alarmantemente preocupante, porque lo que nos está diciendo es que después de una prédica, al terminar el culto, prácticamente nadie recuerda ni el tema ni el contenido de la predicación. Es decir, se perdió el tiempo. O lo perdió el predicador porque no logró que se recordara y se retuviera el mensaje y por lo tanto se viviera. O lo perdió la audiencia, los fieles, porque no lograron concentrarse, atender, mostrar interés y compromiso en la predicación y dejaron pasar por alto esa bendición. ¿De quién es este fracaso, este resultado, estos datos? ¿Quiénes son responsables de ello? Pues una responsabilidad o parte de la responsabilidad recae sobre los predicadores, que no logran transmitir una predicación clara, que no logran hacer énfasis, que se puedan recordar, memorizar y retener, que de pronto las predicaciones no son muy elocuentes, vehementes, consistentes, adecuadas, que no hay un buen desarrollo de la predicación al punto que la gente no entiende o no se interesa o no logran guardar o tener apuntes en su mente y en su corazón de la prédica, que no reviste gran compromiso o importancia a la prédica para la audiencia. Pero puede ser también responsabilidad de la audiencia que está distraída, que está jugando con sus celulares, que está pendiente de otras cosas, que van a la iglesia por cumplir, mas no interesados en obedecer y en guardar la enseñanza. Entonces, esto nos debe preocupar. Ahora, es muy preocupante porque si en una hora de predicación no se logra retener la predicación y tan solamente minutos después no se logra explicar o decir qué fue lo que se expuso, imagínense a los 8 días. Si 8 días después les preguntamos de qué se habló, pues ni siquiera el 22% o el 7% va a recordar, porque ese recuerdo tan bajo solo se dio minutos después de terminada la prédica. Entonces, amados hermanos, tenemos una urgente responsabilidad de afianzar lo que se predica en la iglesia. ¿Cómo se afianza? Tanto en el culto y al final del culto, y luego en casa se afianzan esos conocimientos. Y una forma como se afianzan es dedicando tiempo a la lectura, a la oración, a la meditación en los hogares, para que lo que se aprende el domingo se refuerce o se afiance o se consolide en la mente y el corazón de los oyentes. De lo contrario, no se va a poder lograr. ¿Cuántas horas tiene una semana? De todas esas horas de la semana, solo nos reunimos una hora el domingo para la prédica. Escuchamos la palabra una hora, en algunos casos solo 40 minutos o 35 minutos. Y si no se refuerza ese contenido que se recibe y esos deberes y desafíos que se reciben con lectura, oración, estudio, meditación durante la semana, pues obviamente todas las demás horas estaremos recibiendo otro tipo de información, estaremos bombardeados con otro tipo de contenidos y no con la escritura. Por eso es importante que la casa sea casa hogar, casa iglesia, donde se predica, donde se evangeliza, donde se refuerza, donde se consolida y donde se anima a los miembros del hogar a vivir el evangelio y a concentrarse en su práctica. Porque ¿qué es evangelizar? Para muchos evangelizar es simplemente decirle lo invito a la iglesia, pero ahí no hay evangelismo. Para otros evangelizar es decir estoy orando por ti. O para otros evangelizar puede ser simplemente entregar un folleto y decir, acá te entrego este folleto, léelo y me cuentas.
pero ahí no hemos evangelizado. Orar no es evangelizar, invitar a la iglesia no es evangelizar, repartir un folleto no es evangelizar. Es un comienzo, pero no es la función o la tarea en sí. La evangelización consiste en el arte de presentar la verdad de Cristo basados en la historia de la redención, urgiendo a los pecadores que se arrepientan de sus pecados y se sometan a la ley de Dios mediante la gracia inmerecida de Jesucristo. Si nosotros no le decimos a esas personas que están en pecado, que están en rebeldía, que están en desobediencia, que hay consecuencias, que están ofendiendo a Cristo, que deben arrepentirse, creer en el sacrificio de Cristo y volver a vivir para Dios o ponerse en la dirección de la cruz, no hay evangelismo. El evangelismo solo llega o solo se hace eficaz cuando mostramos a los hombres su condición, su rebeldía y les demostramos el camino que es Cristo y les urgimos a que lleguen a Cristo a través de la gracia mediante el Evangelio. Entonces, amados hermanos, esa es la tarea que tenemos y esa tarea la debemos hacer todos en cualquier lugar, pero un lugar adecuado y un lugar muy esencial y vital para esa tarea es el hogar. El evangelismo consiste en llevar a Dios a los hombres mediante la predicación para que los hombres vayan a Dios y se sometan a la voluntad de Dios. Ese es el evangelismo y esa es la tarea que tenemos. Y para ella podemos usar los hogares, porque los hogares son lugares adecuados, permanentes, estables, seguros, donde podemos presentar el Evangelio e invitar a los vecinos para que conozcan de Cristo. El Evangelio o el evangelismo o la evangelización solo llega cuando nosotros presentamos a Cristo, que es la persona que puede salvar las almas de los pecadores. Cuando exponemos la verdad, y la verdad solo se expone a través de las escrituras, cuando hacemos énfasis en un hecho central, que es la muerte sacrificial de Jesucristo, el Cordero de Dios, y cuando mostramos el propósito de la redención, que es la vida eterna o la salvación eterna. Sin esos cuatro elementos o componentes no hay evangelismo. Cuando yo solamente le digo estoy orando por ti, no hay evangelismo porque no le mostré a Cristo, no le mostré la verdad, no le mostré el hecho redentivo que es el Calvario, ni lo llevé a comprender que hay un propósito y es la salvación. Así que, amados hermanos, estos deberes y estas tareas y encargos nos delega el Señor para que los podamos hacer y para que podamos no solamente orar por un vecino una vez, sino orar permanentemente y cumplir funciones integrales del evangelismo y el discipulado. Y para ello los hogares son excepcionales. Para invitar a los vecinos, orar por ellos, enseñarles, discipularles, llevarles a Cristo y enseñarles a crecer en la fe. Hemos pensado que esa es tarea de los pastores, pero esa es tarea de todos los creyentes y mucho más cercana para quienes viven a nuestro alrededor. Es mucho más fácil para nosotros que estamos en un sector, en un barrio, en un edificio, poder orar, invitar y tener contacto con los que están a nuestro alrededor. Es la tarea cercana, en nuestro círculo de influencia. Y en ese círculo de influencia, una forma como ejercemos influencia es testificando, compartiendo, extendiendo el Evangelio, llevando la buena nueva de lo que Dios nos ha dado para que otros la conozcan y para que otros se edifiquen. Entonces, amados hermanos, eso que estamos diciendo aquí es lo que queremos hablar en este curso, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ha llegado la salvación a esta casa, principios para un hogar misionero. Nos planteemos estas cuatro preguntas. ¿Tenemos convicciones seguras o firmes en nuestro hogar? Es decir, ¿hemos creído en la verdad y estamos cimentados en la verdad? ¿Creemos exclusivamente en la obra de Cristo para la salvación y el sustento de nuestra vida? La segunda pregunta que nos vamos a plantear es ¿qué tipo de devociones o cómo adoramos o cómo mostramos esa honra y devoción por la fe que hemos recibido y que profesamos?
La tercera pregunta que nos vamos a plantear en este curso es cómo vivimos en comunión, es decir, cómo mostramos y testificamos de la comunión, de la fe que profesamos. Y la cuarta clase que queremos desarrollar es sobre cómo extendemos o testificamos o participamos en el reino de Dios como miembros de la iglesia, predicando y extendiendo la fe a otros que no conocen de Cristo. Entonces, eso es lo que queremos. Y hoy vamos a iniciar hablando, introduciendo el tema de la credulidad, es decir, por qué creemos y qué creemos. Cuando nosotros hablamos de creer, generalmente la credulidad es lo opuesto a la incredulidad. Los incrédulos no creen en Cristo, los creyentes creen en Cristo. Nosotros creemos que el hombre no puede creer y el hombre sí puede creer porque Dios lo diseñó para que crea. Lo que él hace no es que no pueda creer, sino que él decidió por su rebeldía creer lo que no debe creer y dudar de lo que debe creer. Entonces, él debiendo creer en Cristo, duda de Cristo, y debiendo creer que él es pecador, dice que no es pecador. Entonces, lo que hace es invertir su creencia, alterar su creencia, creyendo en lo que no debe creer y dudando de lo que debe creer. Y por eso es que se predica el Evangelio, para que el hombre vuelva y pueda creer por la gracia en Cristo, que es su autor y el que le puede regalar la salvación. Entonces, cuando hablamos de creer o dudar, decimos que creer es un acto de fe y es una forma que Dios nos da para honrar su nombre y para poder comprender nuestra necesidad de Él. Y que dudar es la tragedia del hombre que tenía razón e inteligencia para vivir y creer la verdad, la rechaza, la desprecia y la pisotea como si no la necesitara, dudando de ella, desconfiando de ella para su propia perdición. Y la tarea del Evangelio y la obra que opera el Evangelio y el Espíritu Santo en los hombres antes, durante y después de la conversión es darles certeza, hacerles conscientes de su pecado y darles fe para creer. Entonces, el Evangelio es el único que puede convertir al hombre incrédulo o el hombre que cree otra cosa y traerlo a la fe para que cree en Cristo y no dude de él. Es solo a través del Evangelio. Y para ello todos estamos capacitados. Todo creyente está capacitado para predicar el Evangelio, para presentar la verdad de Dios a un hombre o a una familia que está viviendo en rebeldía y para dar esperanza a personas que están totalmente eh, ajenas a la verdad, viviendo perdidamente y enfrentando todas las consecuencias de su propio fracaso, de su propia rebeldía. Para ellos el Evangelio es la respuesta y nosotros tenemos la respuesta y vivimos junto a ellos y tenemos el deber y la obligación y el privilegio de compartirles la fe y de llamarles al arrepentimiento. Esa es la tarea que tenemos, amados hermanos. ¿Cómo la estamos haciendo? Estamos usando nuestros hogares para la predicación del Evangelio. Estamos por lo menos usando nuestros hogares para orar por los vecinos, para rogar al Señor que nos presente oportunidades y para suplicar al Señor que añada a otros por la predicación. ¿O estamos ajenos a nuestra obligación? No podemos ser indiferentes a una necesidad, ni ajenos a una obligación, ni irresponsables a un deber para el cual estamos capacitados y para el cual estamos llamados. Miremos lo que dice la Escritura. La Escritura siempre nos da la base y nos da la razón. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Eso tiene que ver con la fe. El creyente, cuando hablamos en el contexto de la evangelización o del evangelio, que cree, estamos diciendo que cree que él necesita un Salvador, que hay un único y perfecto Salvador que se llama Jesucristo, y que ese Salvador murió y resucitó para hacer evidente, para cumplir todas las demandas o las implicaciones de la redención y darnos vida eterna.
y que es solo a través de ese Redentor que vive y que triunfó sobre la muerte que tenemos esperanza de vida eterna, y que la salvación trasciende la temporalidad, que la salvación tiene que ver con la resurrección, la glorificación y el disfrute por la eternidad de todos los bienes y los logros alcanzados por Cristo en la cruz. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes tú lo mismo? Si sabes lo mismo, tienes el Evangelio. Y si tienes el Evangelio, tienes la obligación de predicar y de dar esperanza a otros a través del mismo mensaje que ha traído esperanza a tu propia vida. Ese es un texto maravilloso de la Escritura que debemos creer. Josué 13:4. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí ni a otro Salvador que no sea yo. Yo soy el Señor. Eso también lo debemos creer para poder decir que somos una familia de convicciones, una familia creyente. Una familia creyente la que cree que el Señor es su redentor, pero también cree que el Señor es su Señor, su gobernador, su Dios, su Salvador, que vive, se gestiona y soluciona y enfrenta todos sus desafíos con el señorío de Cristo y con la guía y dirección del Señor como su Salvador. Si eso creemos y eso vivimos, tenemos la fe verdadera y podemos abrir nuestra casa para predicar a otros como es el encargo. Mateo 28, 5 y 6. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. No tengan miedo. No estamos a la deriva. El Señor murió, pero resucitó. Y así como resucitó, nos resucitará para estar con Él. No se desesperen, no se angustien, no se llenen de temor, no tengan miedo. ¿Creen ustedes eso, amados hermanos? Que el Señor Jesús y su Evangelio y su obra perfecta y su resurrección son la victoria y el camino para que nosotros tengamos valor y podamos enfrentar todos los desafíos que vienen. Si creemos eso, si tenemos el Evangelio, si tenemos esa certeza, esa confianza, podemos predicar el Evangelio libre y con testimonio a otros porque somos testigos elocuentes. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje de los ángeles para los pastores, pero es el mensaje y la verdad inequívoca que todo cristiano profesa. Cristo ha nacido en nuestro hogar, Cristo está en nuestro hogar, hemos nacido de nuevo porque Él nos ha dado la fe y ese es el mensaje, esa es la gran noticia que tenemos para compartir. Y con esa gran noticia podemos abrir nuestra casa, invitar vecinos y decirles: Cristo ha nacido, nació en nuestro corazón, ya nació en el tuyo, necesitas nacer de nuevo, es necesario, es indispensable. En Hechos 26 dice: pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Dios me ha ayudado y me ha mantenido firme para que yo testifique sobre este mensaje. Noten lo que está diciendo aquí. Yo he testificado a pequeños y a grandes y he dicho todo lo que la Escritura dice, todo lo que los profetas y los apóstoles dicen concerniente a Cristo. Es decir, he abierto mi boca y he predicado sobre Cristo para que otros se arrepientan. Tenemos ese encargo, amados hermanos, testificar. ¿Qué vamos a decir? Pues todo lo que la Escritura dice. ¿Quién es el personaje central de la Escritura? Cristo. ¿Cuál es el hecho central de la Escritura? La redención. ¿Cuál es el propósito central de la Escritura? Que nos arrepintamos y vivamos para Él. ¿Dónde está esa información? ¿Dónde la consulto? En la palabra de Dios. ¿Quiénes nos han dado ejemplo y valor de predicar? Moisés, los profetas y los discípulos. Entonces, amados hermanos, no es
excusa decir que no sabemos qué decir, porque sabemos, tenemos la verdad y esa verdad nos constriñe. Si no obedecemos es por rebeldía, por desprecio y porque somos indiferentes a nuestro deber y a la necesidad que tiene la gente que nos rodea. No es por falta de oportunidad, no es por falta de contenido y de seguridad, no es por falta de llamado, sino por exceso de desobediencia y rebeldía. Romanos 3 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué vamos a decir? Que todos son pecadores. ¿Qué más les vamos a decir? Que solo por la gracia de Dios pueden ser justificados, que la gracia de Dios es una obra inmerecida y que no hay manera de pagarla, que lo único que debemos y podemos hacer si Dios nos da esa facultad es creer en Cristo y vivir agradecidos, rendidos en obediencia a Él. Ese es el mensaje, amados hermanos. Es un mensaje sencillo, es el mismo mensaje siempre, es el mensaje que ya recibimos, creímos y disfrutamos. Simplemente es ser mensajeros, difundiendo lo mismo que operó en nosotros y que nos fue de gran bendición y que es la verdad con la cual Dios está comprometido. Romanos 5:10 dice, pero si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por la vida. Cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ahora nuestros vecinos son enemigos de Dios, pero pueden ser reconciliados por el mismo Hijo, por la misma muerte, por el mismo mensaje, pero por un distinto mensajero que puedo ser yo. Puedo ser yo el mensajero usado por Dios para llevar el mensaje a un vecino, a un familiar, a un conocido que no tiene la verdad, que la ha despreciado, pero que a través de la obra del Espíritu Santo puede ser llamado al arrepentimiento. Fuimos enemigos, ahora no lo somos por la gracia de Dios, pero podemos cumplir la tarea de la reconciliación. Así como fuimos reconciliados, podemos reconciliar a otros para que, así como fuimos salvados por su vida, otros puedan ser salvados también por la obra de Jesucristo. Amados hermanos, no es aplazable este encargo, es urgente, es inmediato, es de cumplimiento inmediato, es de acción inmediata. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Una y otra vez tenemos síntesis del mensaje, tenemos dosis del mensaje del Evangelio en versículos, especialmente en la literatura del Nuevo Testamento que nos dice, esto es lo que se debe decir. Cuando vaya a predicar, esto es lo que hay que decir. Cuando vaya a predicar, no se preocupe por contar historias, ni chistes, ni anécdotas, ni ilustraciones. Preocúpese por presentar la escritura, por mostrar los hechos y los datos centrales de la evangelización y por pedir a los hombres que respondan a Dios a ese llamado urgente de volverse en arrepentimiento. Si eso hacemos y si ese servicio prestamos a Dios en nuestros hogares, pues estamos siendo un hogar misionero, un hogar que evangeliza porque tiene una base y la base es la fe. Ellos son una familia creyente. Y cuando creemos tenemos certeza y esa certeza nos urge a ser difusores de ese mensaje o testigos de ese mensaje porque ya nos hemos beneficiado de él. En Efesios 1:7 dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Solo en él y por él y solo a través de su sacrificio tenemos redención y perdón. Y ese es el mensaje del Evangelio. Eso sí es evangelizar, mostrar la obra de Cristo a un hombre y a una sociedad necesitada, llamar a los hombres al arrepentimiento, presentarlos frente a Cristo para que sean reconciliados y rogar al Señor que tenga misericordia de ellos. En Él tenemos redención, únicamente, 100%, la redención viene y llega a través de la obra de Cristo. Filipenses 2,
6 al 8 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso lo operó, lo conquistó Jesucristo a través de su entrega, de su condescendencia, de su humillación, de su disposición voluntaria para que nosotros tengamos vida y para que tengamos oportunidad de salvación. Esa es evangelización, mostrar la suficiencia de Cristo ante nuestra incapacidad, mostrar la excelencia del Evangelio ante nuestra rebeldía, mostrar la grandeza de la obra de Cristo ante nuestra obstinación y suplicar a Dios que tenga misericordia de aquellos a quienes se les presenta el mensaje. Entonces, amados hermanos, ¿creen ustedes todo esto? Si lo pueden creer es porque Dios les dio la fe. Y si pueden creer y tener certeza que todo esto es cierto y que todo esto operó a favor de ustedes por medio de Cristo, ustedes son una familia creyente. Y si son un hogar creyente, deben dar testimonio de su fe y deben disponer su corazón y su hogar para que otros conozcan la verdad que usted conoció y para que otros se gocen con el gozo que usted ya tiene. Él nos libró del dominio de la oscuridad y los conocidos con tus familiares y vecinos, porque Dios es soberano, porque nosotros también compartimos la verdad. Así como alguien nos compartió un día, tenemos el encargo de agradecer a Dios esa bendición de recibir el Evangelio compartiendo también con esa verdad. Y que hay mucho pueblo a nuestro alrededor que necesita el mensaje. Y que cuando proclamamos el mensaje, Dios está comprometido a obrar en quien Él quiera su gracia salvadora y operar fe en incrédulos y traerlos al arrepentimiento. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Entonces, amados hermanos, tenemos el encargo, tenemos la evidencia, tenemos la necesidad y tenemos la promesa. ¿Por qué no lo hacemos? No hay excusa. Entonces, tenemos un urgente llamado hoy en este curso a servir a Dios a través de la predicación, especialmente disponiendo nuestro corazón y nuestro hogar para poder presentar el Evangelio a los vecinos o a los familiares. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hemos pecado y la única esperanza es la herencia eterna, es decir, el Evangelio, es decir, Cristo Jesús, el Cordero muerto para nuestra salvación. Es el mediador y es el autor y es el centro y razón del mensaje. Y en Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Todo esto lo que nos está diciendo es, no es obra nuestra, de nosotros solamente compartir el Evangelio, pero la salvación, la reconciliación, el perdón, la esperanza, la transformación la opera Jesucristo. Pero no dudamos de lo que Él puede hacer porque ya lo hizo con nosotros. Dudamos es de lo que nosotros hacemos y dudamos de nuestra negligencia y de nuestra indiferencia y dudamos de nuestra eficacia para poderlo hacer por la rebeldía que tenemos. Entonces, dudamos de que nosotros no queremos
y nos da temor, y ese es nuestro pecado, pero no dudamos de la certeza y la eficacia de Cristo y su Evangelio para operar su gracia en la vida de los elegidos a los cuales se les predica el Evangelio. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ustedes saben eso, ya Cristo los rescató y los rescató para que vivan para Él. Él pagó el pago con su propia vida para que ustedes y yo vivamos para Él y para que nos consagremos a ser servidores o ministros o mensajeros o discípulos a favor de otros para que tengan la esperanza de la vida eterna. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de otros que están en el mundo. Nuestros vecinos, familiares, hijos, padres, hermanos, amigos, compañeros necesitan el Evangelio y nos tienen a nosotros viviendo a su alrededor. Prediquémosles, no omitamos oportunidad, no despreciemos momento, prediquemos el Evangelio. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y se envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren lo interesante, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo sabemos que nosotros amamos a Dios? Que creemos en Cristo y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir que amamos a otros? Que les presentamos la verdad de Cristo y los retamos, los urgimos a que vengan en arrepentimiento a Cristo, a rendir cuentas de sus vidas y a vivir para Él. La muestra del amor es la evidencia de los hechos y la muestra del amor de Cristo es la evidencia de enviar a su Hijo. La muestra del amor nuestro por Cristo es nuestra devoción a Él y la muestra del amor nuestro al prójimo es la predicación del Evangelio. ¿Cómo estamos ahí, amados hermanos? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos dando testimonio? Y vamos a dejar hasta aquí para poder tener tiempo de compartir y de escuchar los aportes y las opiniones que ustedes tienen respecto a este encargo, respecto a esta obligación y respecto también a esta omisión que hemos hecho del deber cuando debemos mantenerlo vigente. Entonces, amados hermanos, es la oportunidad de poder compartir o intervenir. Bien, Martincita o Benjamín. Soy yo, pastor. Ok, adelante. Mi pregunta es, cuando usted dice que alguien, un conocido, un amigo, un vecino, puede ser reconciliado con Dios, eso no hace parte de la idea de, de los bautistas que uno escoge a Dios. Pero cuando usted dice reconciliación, eso es bautista. Creo que tú te refieres a que cuando predicamos reconciliamos a los hombres con Dios, porque les llamamos a que se arrepientan y si Dios obra en sus corazones, ellos son reconciliados por la acción del Evangelio. No que ellos se reconcilien por sus propios medios, sino que Dios los reconcilie y los reconciliemos mediante el Evangelio. No que ellos busquen a Dios o lo elijan, sino que Dios los llama a que ellos se arrepientan y den respuesta al llamado de Dios. Y si dan respuesta afirmativa, pues entendemos que es la gracia de Dios obrando en sus corazones. Gracias, pastor. Ok, creemos que el hombre no puede dar respuestas distintas a las que Dios demanda, y Dios demanda que el hombre se arrepienta. Si hay un arrepentimiento genuino, pues no es una respuesta humana, sino la respuesta de Dios a través de la regeneración. Es decir, que Dios operó vida a un muerto y ese muerto pudo responder porque ya resucitó, revivió para responder al llamado. Mi estimado Benjamín, tienes preguntas. Tú eres un niño con muchas preguntas. Adelante.
Se puede hacer ya que según la clase es un deber del cristiano. Si un cristiano no quiere predicar y si no quiere empezar pues una iglesia en casa solo porque no quiere, sería pecado. Muy buena pregunta. Tenemos el deber, tenemos la obligación y tenemos también la necesidad. Ay de mí si no predico el Evangelio, dice la Escritura. Todo creyente tiene la necesidad y tiene el deseo y tiene la urgencia de hacerlo. No hacerlo es de rebeldía, es desobediencia. No necesariamente abrir una iglesia en la casa, sino predicar. Sí, es la obligación de predicar. Hay muchas maneras de hacerlo. Visitando a las personas, saliendo a las calles, reuniéndonos con amigos, compartiendo de Cristo. Si queremos poner y formar un grupo, un centro de estudio, se puede hacer, pero la tarea que no podemos aplazar es la de predicar porque es una obligación y no hacerlo es estar en rebeldía y en desobediencia. Incluso la Biblia dice que si no lo hacemos, las piedras lo hacen, ¿cierto? Que los ángeles desean hacerlo y nosotros a veces tenemos temor a hacerlo, por eso hablamos de no avergonzarnos y predicar el Evangelio a pequeños y a grandes. Entonces, sí es una obligación y debemos buscar todas las maneras y los medios para hacerlo, cumpliendo el deber. Pero el deber de predicar mientras nosotros estemos acá viviendo en la tierra, el deber de predicar nunca terminará. Mientras Exactamente. Termina el día que el Señor nos llama a su presencia. Mientras estemos con vida, tenemos la obligación y tenemos oportunidad y hay necesidad de predicar, que es vivir el Evangelio y compartir a otros el Evangelio. Eso es predicar, no necesariamente es pararse en un púlpito. Si se tiene la oportunidad se hace o en un auditorio, pero predicar es hablarle a otros de Cristo y decirles que se arrepientan. Qué bueno que tengan ustedes ese gran deseo, Benjamín y Martín, de predicar porque es maravilloso eso. Que si los grandes no lo hacen, los pequeños lo hagan. Pero es obligación de todos, pequeños y grandes en cualquier momento, ser testimonio del Evangelio a otros. Muy bien. ¿Quién más quiere? gracias por la clase. Sí, pastor. Pastor, buenos Con días a mucho todos, gusto, hermanos. mucho gusto. De hecho, ya Benjamín lo vi predicando una vez hace como 4 o 5 años, estaba muy chiquito, estaba en el segundo piso y cuando bajé estaba en la mitad de la sala aplicándole a mi mamá, pero de una manera muy rigurosa le decía, abuela, si no crees en Jesús, te vas para el infierno. Y es un lugar de donde nadie puede salir. Me acuerdo que le estaba aplicando a mi mamá, está muy chiquito. Pastor, yo no sé, uno no tiene excusa para no predicar. Y de hecho es algo muy sencillo. Uno, por ejemplo, uno va a una panadería y en una panadería venden un buen pan de queso. Uno le dice al amigo, ve, la panadería de la esquina vende un buen pan de queso. Y uno habla de eso y uno comenta eso. O en tal parte compré una ropa muy barata que es de buena calidad. Y uno publica esas cosas y las comparte. Y no comparte uno Jesús, ¿cierto? O por ejemplo, si uno sabe que en la esquina de allá abajo, a tal hora hay gente que atraca y uno le dice a los vecinos, ve, no pases por ahí que por allá atracan, ¿cierto? Y no tiene uno cuidado de hacer la advertencia de la vida eterna. Entonces, no hay excusa, no hay excusa. En estos días en la iglesia, en la escuela dominical, un hermano decía que no, que es que uno no tiene el conocimiento suficiente y eso son excusas, ¿cierto? Como está en Marcos 1:15, creo, 1:35, 1:15, no me acuerdo exactamente. La primera prédica de Jesús es, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Eso es todo, eso es todo. No hay excusa. Exactamente. No estamos llamados a dar una clase profunda de teología, a resolver todos los enigmas,
a aclarar todas las dudas. Ese no es el encargo. El encargo es compartir de Cristo. Compartimos con nuestro ejemplo, con nuestras maneras y con nuestras palabras de forma sencilla. Si hay una oportunidad, pues se expone un poco más. Pero miren, por ejemplo, la predicación de Jesús para Timoteo. Es necesario que nazcas de nuevo. Esa fue la prédica. ¿Cuánto se tardó diciendo? O la prédica para la mujer samaritana. El que venga a mí le daré agua viva y nunca más tendrá sed. Esa fue la prédica para la mujer samaritana. O la prédica para Zaqueo. Es necesario que yo vaya y pose hoy en tu casa. O sea, son prédicas sencillas que generan expectativa, que generan respuesta y que una vez la gente pide la respuesta, pues se les da mayor explicación o mayor contexto. Pero no estamos para resolver preguntas, sino para presentar la verdad de Dios. Cuando ya tenemos más conocimiento, podemos ser mucho más amplios en el mensaje. Pero si solamente decimos lo que Benjamín le decía a la abuelita, si no cree en Cristo se va para el infierno, y si no cree en Cristo no está salvo, pues ahí ya está el Evangelio, está la verdad dicha. Y ahí estamos previniendo y alertando a las personas respecto a su futuro y llamándole la atención. Entonces no es tan complejo. Yo siempre le digo a los que me dicen, pero yo no sé qué decir. Les digo, ¿usted sabe hablar? Sí, yo puedo hablar. Ok, entonces puede predicar. Porque si sabe hablar, pues puede decir, el Señor es mi Salvador, o cree en Cristo, o leerle un texto bíblico, o compartirle una verdad bíblica que resuma el Evangelio. Muy bien. Aportes, preguntas, inquietudes respecto al tema, amados hermanos. Bueno, entonces sigue Martín. Y Martín tiene fábrica. Sí, pastor, yo le quiero decir algo que en la clase, sí, usted dijo que repartir con folletos, o sea, pasarle un folleto a una persona e irse, ese no es evangelizar. Yo me acuerdo que en la clase pasada, o bueno, en las clases anteriores, una vez dijo usted que una de las maneras de repartir los folletos que yo le mostré es dárselo a la persona, decirle que lea esto, de qué se trata e irse. Por la verdad, yo no sé si está mal darle solamente el folleto a la persona e irse o solamente decirle qué se trata y después irse. Eso, ¿cómo se haría eso? Ok, muy buena pregunta y ahí me está retando y confrontando. Qué bueno. Muy bien. Lo que estamos diciendo es que solo repartirlo no sería un acto de evangelización, sería poner en sus manos una información y esperar que la lea y pues se interese y busque ayuda. Es una forma de poner un contenido en sus manos, por ejemplo, estos folletos. Pero ahí yo no diría yo evangelicé al vecino porque le di un folleto. Yo lo que sí puedo decir es, vamos a orar por este vecino, le vamos a entregar el folleto y vamos a pedir que Dios obre a través de ese folleto y también mirar si podemos tener un contacto posterior para preguntarle si leyó, si lo entendió, si tiene preguntas y aclararle un poco más. Porque muchas veces los folletos que nos reparten en las esquinas uno los bota. Si uno coge un folleto, una hojita, la recibe y en la siguiente caneca de la basura lo bota. Entonces no pudiera decir uno repartí 1000 folletos, evangelicé a 1000 personas. Pero sí cuando ya nos sentamos, lo escuchamos. Es diferente si yo le digo, mire vecino, este folleto tiene un mensaje del Evangelio. En este folleto yo quiero que usted lo lea para que se dé cuenta qué opina Dios de su vida, para que usted responda a Dios de cómo está su corazón y para que usted tome una decisión frente al Señor. Porque si usted no está en paz con Dios y usted muere, usted está condenado. Y le entrego el folleto. Ahí es diferente porque ya tuve una información y un contacto mucho más amplio. O cuando le doy el folleto y pacto una cita diciéndole, bueno, ¿qué le parece si hablamos por la noche o mañana? ¿O qué le parece si me cuenta qué le pareció el folleto, qué entendió y cómo puede responder? Pero solo el folleto en sí no es un acto de evangelización de parte mía.
Dios puede obrar con ese folleto en el corazón de una persona, porque ese folleto alguien lo puede leer y puede pues tener encuentro con el Señor, porque ahí está la escritura y hay textos y hay desafíos. Pero no fui que yo lo evangelicé, sino que Dios usó un folleto que yo puse en su mano para inquietarlo y para llamarlo al arrepentimiento. Entonces lo mínimo que uno puede hacer es darle el folleto y decirle de qué se trata. Es lo mínimo que uno puede hacer. Exacto. Si tú solamente le repartes el folleto, pues rogar a Dios que ese folleto haga un efecto. Pero lo que Bueno, tú pudieras hacer adicional es decirle, léalo, medítelo, no lo vaya a botar a la basura, aprécielo porque es una información valiosa. Revisar esta lectura y si tiene la oportunidad, responda a esto y si podemos hablar, me cuente qué te pareció. Porque ahí ya le genera una inquietud y le digo que este folleto pues vale mucho la pena y que no se lo di para que lo desprecie. Si no lo va a apreciar, pues mejor no me lo reciba. Si usted lo va a votar, mejor no lo reciba, porque yo se lo doy. Esto tiene un valor más que un valor económico, es un valor porque el mensaje que está allí es muy importante para su vida y puede cambiarle su vida si lo aprecia y puede seguir su vida igual si lo desprecia. gracias, pastor. Ok, muy bien, Pastor José. Yo creo que agregándole ahí a lo que dice Martín, es como el médico. Es como el médico si entrega una fórmula, pero no especifica para qué la droga ni nada, sino toma la fórmula y váyase. No, yo creo que es muy mal médico. Creo que debe especificarle cada pastilla, el valor y el uso de cada medicamento para que él pueda tomarse y hacerse bien el tratamiento, ¿cierto? Exactamente, Pastor. Sí, ¿qué haríamos si vamos al médico y nos dice, mire, llévese estas pastas que son buenas, pero no nos dice cómo nos las tomemos? Pues no nos son útiles. O nos intoxicamos o nos morimos porque nos las tomamos todas o no nos las tomamos porque no sabemos cómo hacer. Entonces sí es importante darle una pequeña información. O sea, no pararnos en la esquina a repartir folletos, sino repartirle el folleto a aquel que nos regale un minuto por lo menos para poderle decir, mire, este folleto es un texto que muestra la escritura, que muestra cuál es la condición del hombre sin Cristo y que le llama la atención a usted a responder cómo está frente a Dios. Y ya con un minuto de contexto de información le podemos decir, ¿le interesaría leer esta información? ¿Le gustaría tener esta lectura para que usted sepa cómo está y qué opina Dios de usted? Y ahí ya estamos por lo menos teniendo un contacto un poco más amplio y dándole una información y cerciorándonos de que por lo menos él sabía que esa información que le íbamos a dar era del Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? Martincito, Benjita, ¿algo más? Diácono Mario, Andreita, Miguelito. No, Sí, pastor. pastor. No, agradecido con la clase, pastor, y también pues es un desafío ver cómo pues nuestros hogares son útiles en el reino. Más que todo era como eso. Fue cortica su intervención. No, Estaba preparado para mí. básicamente sí, digamos, la clase nos ayuda como a entender las razones y a veces el temor, la angustia o el miedo a abrir el hogar. Sí, es un miedo egoísta, es un miedo de, este es mi espacio, este es mi lugar, me van a conocer, pero la idea no es que me conozcan a mí, sino que conozcan al Señor y lo que Él está haciendo cada día en uno. Y de hecho ese temor que es natural, pues natural como para nosotros pecadores que lo tengamos, termina siendo una bendición, porque cuando yo tengo la presión de que otros me conocen, pues eso también me exige, porque Sí, claro. no puedo ser indiferente y decir, pues que me conozcan y que vean cómo vivo, eso es problema de ellos lo que piensan. No, yo no puedo decir, pues yo vivo mal y pues no me importa la opinión de ellos, porque no me importa frente a Dios, pero como testigo sí me importa, como pregonero sí me debe importar, porque yo no puedo llamarlos al arrepentimiento si yo no he creído.
ni puedo llamarlos a vivir en paz si yo vivo en guerra. Entonces eso genera un desafío y una familia entre más se compromete con el Señor y con la iglesia, más crece, porque ese compromiso le genera también desafíos. Y entre menos se compromete, pues más mal vive, porque pues no Sí. tiene ningún tipo de presión o de relación o de exigencia. Entonces es importante eso, porque eso que me genera temor también termina siendo mi mayor bendición. Al final de un tiempo de tener la casa para invitar a otros, pues somos mucho más consistentes, más disciplinados, más constantes, más coherentes, porque el mismo encargo lo demanda. ¿Sí? La casa está más ordenada, el ambiente es más tranquilo, hay mucha mejor manera y actitud para atender a las personas, porque vamos creciendo. De hecho, debiéramos comprometernos más, porque a mayor compromiso, mayor crecimiento. Claro que sí, pastor. Muchas gracias. Pero la actitud nuestra realmente es más de egoísmo y de indiferencia, ¿cierto? Sí. Nosotros decimos que amamos a Dios y que amamos al prójimo, pero no lo amamos tanto como para sacrificar una hora o sacrificar nuestra comodidad para compartirles un poco. Incluso no queremos sacrificar los cojines porque los dañan, nos dañan el piso, nos enmugran el baño. Y uno dice, por cosas tan triviales como esa, decimos, no, mejor que no vengan. Mejor yo voy allá porque es que eso le gastan agua a uno y le enmugran a uno el piso. Cierto. En, Gracias. ¿Quién levantó la mano? Muy de bien, hecho, adelante. son- Yo tengo una pregunta. Eh, es pues, muy probable que cuando tú vayas a predicarle a alguien te rechace, pero es muy probable. Es muy probable, es lo más probable. Y debemos estar preparados, pero cuando nos rechacen, no nos rechazan a nosotros, sino que están rechazando a Cristo. Pero es Ah, probable, debemos tener el valor de seguir adelante, no desanimarnos, no afligirnos, sino saber que la persona que está rechazando el mensaje, pues no tiene un problema con nosotros, sino con Cristo, y que eso es la evidencia de que ella necesita el mensaje. El hecho de que rechace el mensaje nos muestra que sí lo necesita, porque si lo aceptara mostraría que está en paz con Dios. Entonces, eso muestra que es mucho más urgente que nosotros oremos por esa persona. Le podemos decir si nos rechaza, ok, gracias por su respuesta, pero voy a seguir orando por ti. Me gustaría mucho que algún día reflexiones y pongas atención a este mensaje, porque va a ser muy especial para su vida si lo puede creer y lo puede aceptar. O sea, no molestarnos con la persona, no hacerle mala cara, no indisponerlo, pero tampoco decirle, bueno, pues como que no me importa que usted lo rechace, eso es problema suyo. Porque de alguna manera también es problema nuestro seguir orando por ellos, es nuestro deber, y volver a insistir, porque hay que insistir a tiempo y fuera de tiempo. el pastor, de hecho, yo le quiero contar que aquí usted me dice que no está bien solamente repartir No te estoy, folletos, solamente dárselos a la persona. Pues imagínense que yo he hecho algo más bajo que eso. Cada vez que salimos de la iglesia, para yo gastar esas tarjeticas de Viva, porque yo voy a evangelizar en nombre de IPBR, se las deslizo por la puerta, así para, y bueno, le digo, pero es por ustedes, para que no me... ok, muy bien, o sea, no estamos diciendo que no pueden ser útiles esos folletos. Pueden ser útiles porque si caen en manos de una persona que pueda leerlos y pueda ser consciente de ese contenido, pues ahí estamos dejando un mensaje en manos de alguien valioso. Ya es responsabilidad de la persona si lo lee o no. Cuando se te acaben los folletos nos dice que aquí tenemos más. Bueno, como ustedes vienen, pueden llevar. No, pastor, lo que Martín está diciendo es que él tenía unos folleticos de la iglesia de BBN, unas tarjeticas de BBN, tenía muchas. Entonces está deshaciendo de ellos, pastor.
las tira a las puertas, entonces dice que está haciendo algo muy malo, que está cayendo muy bajo haciendo eso. No, hay personas que saben apreciar esa información, la leen, hay otros que no, pero ya no es nuestro deber, es la tarea de ellos. Pero bueno, vamos a ir terminando nuestra clase. Entonces, Andreita, ¿ibas a decir algo? Miguelito. Ay, gracias, pastor, por la clase. Tengo un problema, le voy a confesar el problema que yo tengo. No he querido que Mario, hace mucho tiempo, ahora ya cedí, hace muchísimo tiempo, Mario, ay, mamor, que vengan al apartamento, que yo decía, no, yo no quiero que vengan al apartamento, no, allá allá en el local, aquí no, porque aquí, pero pues últimamente, pues ya hace un tiempo para acá, he estado más, después de nuestra reunión de parejas, me pareció súper chévere abrir la casa, que vinieran todos y atenderlos, y me pareció muy chévere. Entonces le dije a Mario, no, nuestro grupo de amor y vida, ha estado toda esta semana molestando el grupo de amor y vida. Entonces, le doy gracias por la clase y gracias al Señor porque me ha confrontado y me ha jalado las orejas por eso. Ok, muchas gracias, Andreita, qué bueno. Gracias por invitarnos ese día, porque fíjate que fue la forma como vio la utilidad y la bendición de poder recibir a otros en casa. Muy bien, Fue muy bonito y me sentí muy bien y lo más bonito fue poderlos atender. Eso me gusta todo eso. Entonces, no, gracias, pastor, y gracias pues a todos por escuchar esta confesión pecaminosa mía. bueno, muy bien. Puedes volver mi arrepentimiento al Señor. Ahí está Miguelito que quiere también hablar. Vamos a escucharlo. Buenos días. Ay, qué pena. Bueno, Perdón, Benjita, deje que Miguelito hable, mi amor, sí. Qué pena, es que estos chicos le toman la palabra así como yo. Listo, entonces acabo yo y ahí sí siguen ustedes. No, pues que muchas gracias, pastor, por la clase. Y pues nosotros a veces nos ponemos muchas excusas para predicarle a las personas que no sabemos qué decir, que no sabemos cómo decírselos, que no lo van a recibir. Pero pues según lo que entiendo, pues nosotros solo tenemos que hablarles de que ellos tienen esa necesidad de Dios, que sin Dios no están a salvo y que Jesucristo es la única esperanza que ellos tienen para su vida, ¿no? Y como mostrarles esa necesidad que ellos tienen para que si Dios les inquieta su corazón, pues se puedan acercar más a Él. Sería como eso, ¿cierto, pastor? Sí, señor. Sí, señor. Nosotros no podemos ni convertirlos, ni podemos perdonarles, ni podemos salvarlos, pero sí les presentamos el mensaje. Y no debemos tener excusas porque uno dice, esa persona es brava, esa persona no me va a atender, esa persona dijo que no le gustaba, me enteré que es católico. No, no importa. Pues entre más difícil sea, más necesidad tiene él. Y nosotros nuestra tarea es simplemente decirle, si no nos atiende, lo que decía nuestro hermano Bravo, si tú vas por un camino y hay un peligro y tú le dices al que va hacia ese lado, le dice, tenga cuidado que hay un peligro y esa persona no te atiende, pues cae en el peligro, pero uno dice, yo le advertí, no me escuchó, no me quiso atender y cayó, pero yo cumplí mi deber. Pero si yo no le dije y él cae en el peligro, pues yo digo, yo fui responsable porque yo debí haberle advertido. Entonces, sí, claro, Miguelito, nuestra tarea es presentar el Evangelio, ya todo lo demás lo opera el Señor. Es Dios el que confronta, pero nuestro deber es comunicar el mensaje. O sea que de alguna manera es sencillo y no lo hacemos porque somos indiferentes, somos desobedientes y porque nos parece que es una tarea muy compleja, que no estamos preparados, que tenemos que tener como herramientas para convencer, pero no es, eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestro deber es simplemente decirle, tú eres un pecador, necesitas de Cristo y ponerle el Evangelio en sus manos. Y hay que hacerlo, ¿no?
en el ambiente donde estamos. Por ejemplo, para ustedes los jovencitos o los jóvenes, pues es más fácil acercarse a los jovencitos en el colegio, compañeros, amigos. Para los adultos, pues es más fácil con los adultos, con los que se relacionan. El círculo de influencia que tenemos, pues tenemos la obligación de compartir. Muy bien, Miguelito, muchas gracias. Vamos a terminar en nuestra clase. ¿Algo más? ¿Última opinión de alguien? Déjame. Imagínense, 5 preguntas ya de nuestra Bueno, parte. ya, pero ya que bueno, que en un instituto que explica a una persona, pero es agresiva, pues no que tú no le prediques para que no te haga daño. ¿Que la persona sea agresiva contigo? Sí, que haya una persona que sea agresiva, pues si no predica. Pues mejor no predicarle para que no te pasara nada. O Ok, para no poner en riesgo. muy bien, muy buena pregunta. Siempre vamos a encontrar personas que son agresivas o que son fuertes con nosotros y nos rechazan. Debemos primero orar al Señor que nos guarde. Debemos pedir a Dios sabiduría también. Debemos presentar el mensaje con veracidad, pero sin la intención de dañar. O sea, no queremos ofender. Yo, por ejemplo, si veo una persona que tiene ahí el altar a la Virgen, pues no le diría, usted es un idólatra, usted es una persona necia y rebelde porque está adorando un ídolo falso, usted es un ignorante, porque ahí lo estaría ofendiendo. Yo tengo que presentar la verdad y decirle, Dios pide que le adoremos en espíritu y en verdad, y nos dice que hay maneras de adorar que no son correctas, y yo quiero que usted revise su forma de adorar a Dios. Hay que evitar ofender por nuestros medios. Ellos se van a ofender con Dios. Si se ofende con el mensaje, que sea con Dios, más no con el mensajero. Y rogarle a Dios que nos guarde. Ahora, si vemos que la persona se está molestando, le podemos decir, no se moleste conmigo, porque yo no soy el que dije esto, es Dios el que dice esto sobre usted. Y lo que le pido es que se arrepienta y se corrija. Si vemos que nos dice, no me moleste, no me vuelva a hablar de eso, y se porta muy hostil, pues sencillamente le podemos decir, yo voy a orar por usted, ya usted sabe lo que yo creo y a lo que lo invito, y seguir orando por usted, para no exponernos a que nos maltrate o nos desprecie. Pero si lo hacen, pues no lo hacen realmente con nosotros, sino con el mensaje de Cristo. Pero sí tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, parece que Juan el Bautista insistió tanto todos los días hasta que ofendió al Herodes y lo mandó matar. Pero posiblemente fue un poco de falta de sabiduría, porque pues debemos saber que hay unos límites y cuando alguien le dice, mire, no me hable más de eso, por favor, si queremos seguir hablando, hábleme de otro tema menos de su evangelio, pues le decimos, ya lo hice responsable, ya usted sabe y ya salvamos nuestra responsabilidad. Muy bien, mi hermano Braulio, despídanos en una oración, por favor. Está silenciado. Está silenciado. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por esta clase, gracias por el pastor Ismael, por su disposición que tiene para enseñarnos, Señor. Gracias por los hermanos que se pueden conectar, gracias por sus vidas, Señor. Que lo que aprendemos acá, Señor, sea para ponerlo en práctica, no solamente que tengamos un conocimiento meramente intelectual, sino que vivamos, Señor, tu palabra. Nos damos cuenta una vez más hoy, Señor, con esta clase, que no hay excusa para no predicar, que no hay excusa para que nuestro hogar no sea casa de Dios, para que sea un hogar misionero, para que sea un lugar donde se predique el Evangelio y se viva el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Cristo, para que la gente también se vea en nosotros, Señor. No para que nos imiten a nosotros, sino para que vean en nosotros a Cristo, Señor. Le damos gracias, Padre amado, que tengamos un buen fin de semana. Bendice a mis hermanos en este día, Señor. Que tengan un buen fin de semana y que tengan mañana una buena iglesia, Señor. Le damos gracias, Padre amado. Guárdanos
del peligro, del mal. Y como siempre te digo, que perdona nuestras ofensas, Señor. Por medio de ti, Jesucristo, hemos orado. Amén. 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 Gracias por la clase. Amén, amén, amados hermanos. Y solo nos quedan 15 días para verlo. Esa Sí. hermosa familia de Medellín por acá, por Bogotá.